Muy buenas a todos, chicos. Como bien sabéis, el pasado viernes 18 de abril recibimos un parche para el Tomb Raider 4 6 Remaster, que incluye muchísimas mejoras y novedades para estas tres joyas, así que en este vídeo os mostraremos todos los cambios que ha habido en este juego y las diferencias que hay entre el parche 1 y la versión Vanilla. Así que comencemos. Como ya hemos hecho en anteriores vídeos, lo dividiremos de forma que primero explicaremos los cambios generales para luego centrarnos en cada uno de los juegos, con el objetivo de que podáis visualizar cada parte en la línea del tiempo. Bueno, lo primero de todo, en lo que concierne a los cambios generales del juego, han añadido los icónicos trajes de Lara Croft que hemos visto en sus pasadas aventuras de Tomb Raider 1, 2 y 3, así que si conseguís todo y cada uno de los secretos en el Tomb Raider de la Revelation y Chronicles, podréis jugar con los trajes de los tres primeros juegos, así que ya sabéis, ya no hay ninguna excusa para no conseguir estos secretos. Se ha mejorado la iluminación de la bengala, de forma que ahora se ve considerablemente más realista que antes. Se han ajustado los textos en el menú principal, además de mejorar la traducción de los mismos en todos los idiomas. En el inventario tendremos varios cambios. Por un lado, ahora va a 60 fotogramas por segundo, al igual que el juego, y la música, que antes del parche seguía sonando cuando entrábamos al inventario, ahora cuando abramos el inventario dejará de sonar, para luego volver a sonar en el momento en el que lo cerremos. Se han añadido nuevas personalizaciones a los gráficos, y es que podremos por fin ajustar el brillo del juego para que no se vea tan oscuro. Además, podremos poner un filtro retro en los gráficos clásicos. El filtro retro hace que las texturas no se vean tan pixeladas mientras jugamos con los gráficos originales. Asimismo, se podrá poner gafas de sol a Lara Croft y jugar con ellas puestas tanto en los gráficos modernos como en los gráficos originales. Un importante cambio es que ya no habrán cámaras fijas mientras juguemos con los controles modernos, algo que dificultaba enormemente la jugabilidad cuando jugábamos con este tipo de controles, ya que era muy difícil manejar a Lara en la dirección que queríamos. Pasamos ahora al Tomb Raider 4 de la Revelation, y es que han habido importantes mejoras. A pesar de ser un buen remaster, todavía le faltaban varias cosas por pulir, sobre todo en la segunda mitad del juego, donde podemos ver que ciertos niveles como ruinas costeras, el Cairo o Giza no se apreciaban tanto cambio como en el resto de niveles. Pues bien, se han mejorado las texturas e iluminación en todos y cada uno de los niveles, donde además podemos apreciar nuevos efectos visuales como el efecto óptico conocido como lens flare, que ocurre cuando miramos directamente al sol. Es realmente increíble. Se ha mejorado mucho la geometría y el nivel de detalles de los niveles, como los de las ruinas costeras. Vemos como previo al parche no había mucho cambio con respecto a los gráficos originales. Sin embargo, con el parche 1 han añadido muchísima vegetación, han mejorado la iluminación. Las montañas y el terreno son mucho más realistas, con una geometría mucho más lograda. Además, los niveles de Giza y el Cairo han sido también mejorados. En Giza vemos cómo el viento arrastra la arena junto con un skybox mejorado en el que las nubes se van reflejando sobre la Gran Pirámide. Por otro lado, han dejado un pequeño easter egg en ruinas costeras, donde si usamos el modo foto podremos encontrarnos un render gracioso de la Lara de joven. En Egipto se ha mejorado el modelo de Aziza, un mercenario egipcio que nos encontraríamos a lo largo de nuestra aventura y a quien tendríamos que asistir. Con un par de ellos. Parecen haber sellado todas las salidas. Sí. Eso es bueno. Además, la traducción de las señales arábigas, que en algunos niveles fueron también mejoradas. Yo de árabe no entiendo, pero estoy seguro de que es un gran cambio para los jugadores que hablan árabe y desde luego que hace la experiencia mucho más inmersiva. En el caso del doblaje en castellano, se ha resuelto un bug en el que cuando jugábamos en el segundo nivel, conocido como la carrera por el iris, en lugar de escuchar la escena en castellano, la escuchábamos en italiano. Tus espaldas, amigo. Te lo advierto. Voy en serio. No me esperaba menos. Un cambio muy importante son las pantallas de carga, y es que como venía ocurriendo en el Tomb Raider 5 Chronicles, han añadido pantallas de carga con renderizaciones de Lara Croft, realizadas por el mismísimo Conrad, quien es la mente brillante tras el diseño de Lara Croft
Curtis, entre otros personajes, en estos remasters y que se ven espectaculares. Además, en algunas renderizaciones se hace un pequeño guiño a la Lara del Tomb Raider Legend. ¿Será esto una pequeña pista de que podría haber un remaster de la trilogía Legend? En cuanto al Tomb Raider 5 Chronicles, no ha habido muchos cambios, ya que fue un remaster muy completo y bien ejecutado, más allá de los vistos en los cambios generales, como el quitar la cámara fija mientras usamos los controles modernos y pequeños ajustes y arreglos de bugs y glitches gráficos. El Tomb Raider 6 era la remasterización más incompleta de las 3. Estaba inacabada y faltaban muchas cosas por mejorar, ya que no había mucha diferencia entre la versión original y la versión remasterizada. Sin embargo, el parche 1 ha añadido importantísimos y numerosos cambios a este juego. Por un lado, se han mejorado considerablemente los controles del juego. Ahora podremos utilizar los controles originales de la versión de PlayStation 2, que para muchas personas eran los más cómodos. Lo podréis seleccionar en el menú de configuración. También, cuando Lara baja de una escalera de mano, podemos soltar y volver a agarrar de forma rápida, tal y como ocurrían con los Tomb Raiders antiguos, con el objetivo de poder bajar de ellas de una forma mucho más rápida. Además, los controles durante el combate fueron mejorados y cuando disparemos a un enemigo, este ya no saldrá volando por los aires, pues las físicas fueron increíblemente mejoradas. Lara ahora puede girar 180 grados mientras camina. Todo ello mejora muchísimo los controles en este juego, a tal punto de que se sienten muy cómodos y que soluciona uno de los mayores problemas que tenía este juego, ya que su versión original carecía de unos controles cómodos y con buena respuesta. Por otro lado, han añadido pequeñas mejoras en efectos visuales, texturas e iluminación, pero lo que más llama la atención es la gran mejora visual que tiene el agua, y es que previo al parche, el agua era prácticamente invisible, mientras que ahora podremos ver muy bien el agua, con un efecto onda bajo ella, y sobre el que Lara va dejando un rastro cuando va nadando. Prácticamente todos los modelos han sido finalmente remasterizados, como por ejemplo Francine, Anton Gris o Gunderson, así como los modelos de muchos enemigos. Sin embargo, hay algunos que han quedado sin remasterizar por algún motivo, y los modelos remasterizados de algunos personajes no terminan de convencer al público. Han añadido físicas al pelo de Lara Croft y de Curtis Trent, de forma que cuando nos movamos, el pelo se irá moviendo. No obstante, Curtis Trent ha recibido un cambio en su apariencia que no ha gustado a la comunidad de fans. Han añadido pequeños elementos que agregan inmersión a la historia, ya que podemos encender radios que hay por ciertos niveles para escuchar noticias que profundizan en la historia del juego. Además, hay un nuevo tutorial de combate que podremos realizar en la iglesia de St. Icare, pegando a los sacos de boxeo. Han solucionado un bug enorme en el que al jugar el juego en PlayStation 4 para conseguir el trofeo platino, el juego se crasheaba. Asimismo, se ha solucionado otro bug gracioso en el que si cambiábamos de traje a Lara Croft, se le saldrían los ojos de sus órbitas cuando hubiera una escena cinematográfica. La distancia de la cámara cuando jugamos ya no estará tan lejos del personaje tras la actualización, algo que fue pedido por muchos jugadores. Y finalmente, han solucionado un bug en el que no se podía conseguir el trofeo parkour, además de solventar otro fallo en el que los enemigos se quedaban atascados caminando hacia adelante. Con todo, este parche ha añadido múltiples mejoras para los tres juegos. Por un lado, el Tomb Raider 4 y 5 lucen como nunca antes, con un nivel de detalles que te dejan muy sorprendido. Estas mejoras hacen que se sienta que la remasterización ha sido finalizada en estos dos juegos y logran consagrarse bajo mi punto de vista como una de las mejores remasterizaciones jamás creada en la historia de los videojuegos. Por otra parte, el Tomb Raider 6, el Ángel de la Oscuridad, ha recibido una importante actualización que mejora enormemente la calidad del juego. Los controles se sienten por fin mucho más fluidos, haciendo que la experiencia jugable sea totalmente distinta a la del juego original y a la del juego antes del parche. Y muchos personajes que quedaban por remasterizar en el anterior parche pudieron ser remasterizados. No obstante, algunos personajes como los boxeadores o los indigentes en el nivel del gueto de París permanecieron sin remasterizar por algún motivo, y algunos personajes remasterizados no se ven del todo bien. Por otro lado,
Han mejorado enormemente el aspecto del agua, pero gráficamente el juego sigue sin destacar demasiado e incluso no se aprecia demasiado cambio con respecto al original. Esperamos que ahora que el Tomb Raider 4 y 5 están finiquitados, se centren en mejorar todavía más la experiencia del Tomb Raider El Ángel de la Oscuridad y puedan mejorar las texturas, iluminación y sombras de este juego para que pueda lucir increíble. Además de añadir detalles a los niveles tal como hicieron en las otras dos entregas y que en definitiva la actualización gráfica en El Ángel de la Oscuridad esté a la talla y reciba el mismo trato y cariño que el de los Tomb Raider 5 y 4. Espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros ya que nos ayuda un montón y darle like y compartir. Muchas gracias y hasta luego.